¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy vamos a hablar un rato de los hijos, pero principalmente de la autoridad que los padres deben tener sobre los hijos. La misma autoridad que Dios tiene sobre nosotros, de igual manera, los padres deben ser autoridad sobre sus hijos. Hoy en día, la falta de fe, la falta de creer en algo llamado Dios, la falta de estudio de la obra de Jesús su Hijo, hace que la mayoría de las personas tal vez en el mundo no crean en que la autoridad de los padres es la base de la vida para siempre, de comienzo a final de los hijos. Por ende, dicha situación ha logrado que tengamos, tal vez, por lo que se ve, por todo lo que vivimos, algo caótico en nuestra tierra. Porque, como vengo diciendo, somos más propensos a darle la mano a Satanás, a hacer la voluntad de Satanás y no la que Dios quiere. Y la que Dios quiere, entre tantas cosas, es que los padres tengan autoridad sobre sus hijos. Personalmente, muchas veces, seguramente mayormente en esa época de adolescencia, he sido muy rebelde como muchos de ustedes. Y con muchas dificultades también tengo que reconocer que he sido instruido desde niño a Dios. El problema siempre estuvo que tal vez esa instrucción no fue realmente la adecuada, pero con el correr del tiempo, con el correr de los años, uno va perfeccionándose a través de las demostraciones constantes del Padre de los cielos, de la tierra y de todo, que es Dios, y cuando se adentra uno en el mundo de Jesús y de su obra, va descubriendo un montón de cosas. Pero sí debo reconocer que si hay algo que se me enseñó desde el primer día que tengo uso de razón es la fe, porque mi madre es una persona de mucha fe. Pero como vengo diciendo también, no se construye una cercanía a Dios solamente con la fe. Hay muchísimas cosas que nos llevan al camino de Dios. Es una escalera que vamos subiendo de a poco. Pero allá arriba, la más difícil es la obediencia. Cuando hablamos de la autoridad de los padres sobre los hijos, es fundamental para tener una vida de armonía entre padres e hijos y más adelante entre padres, hijos e hijos de nuestros hijos. Por ejemplo, en Génesis 18, versículo 19, Dios dice: Yo he elegido a Abraham para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino de Dios y pongan en práctica lo que es justo y recto. Decir Jesús es decir Dios. Y cuando Jesús le dijo a Abraham que se mantenga junto a sus hijos y su familia cerca de Dios, era porque debía tener autoridad sobre ellos para que las cosas funcionaran. Ustedes verán en cada casa donde no existe la autoridad, por lo general todo es un caos. Y ese caos se manifiesta con el correr de la vida. Tal vez nuestros hijos, sus hijos, los míos, llegan en un momento de la vida en el cual no saben para dónde disparar ni correr, pero sí, siempre, de la mano de Dios, todo es diferente. Instruirse de la mano de Dios cambia muchísimo la perspectiva de ver la vida y obviamente de poder tener esa autoridad que es ni más ni menos la tabla de la vida con la cual uno se debería regir en todo lugar y momento. En Deuteronomio 6, versículo 2, Dios dice que su meta es que los israelitas, sus hijos y sus nietos, teman a Dios, guardando sus decretos, ni más ni menos. Algo muy revelador y muy claro, ¿no? La idea es que cuando nosotros criamos a los niños desde pequeños, algunos podemos, otros no, por circunstancia de la vida, pero aquellos que tienen la posibilidad de criarlos desde niño y pasar la mayor cantidad de tiempo posible con sus hijos,
tienen que enseñarle a conocer a Dios, primero a través de la fe, pero también luego con la autoridad del temor a Dios. Que cada cosa mala que se haga en la vida, Dios será el que estará observando y el que será su castigo en nosotros será propio de Dios. Entonces, cuando uno instruye a nuestros hijos por el camino del bien y el temor a Dios, no estamos haciendo nada mal, estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros instruimos a nuestros hijos a que nos tengan temor, no estamos haciendo las cosas mal. Pero claro, ¿qué pasa hoy entre los derechos humanos y esto y aquello? Entes que pertenecen a Satanás, en la mayoría de los casos. Porque también tenemos casos fuera de serie en donde no se instruye con autoridad a los hijos y se los instruye de manera bestial. Pero en la mayoría de los casos, cuando se instruye a los hijos de la mejor forma, de la mano de Dios, hay que tener autoridad. Personalmente yo no soy amigo de los golpes, pero hay mucha gente que en algún momento de su vida ha tomado la decisión de darle un cachetazo a un hijo o a una hija. Hoy por hoy, si eso sucede, vaya cuántos problemas tendría un padre o una madre, pero nos fijamos en eso y no cuántos problemas tienen hoy para los derechos humanos, y para todos esos entes que rigen este tipo de situaciones en la vida, cuántos problemas tienen los padres hoy por la falta de autoridad. Un niño de 2 años maneja una casa a veces, depende de su inteligencia. Salen a un negocio, cómprame esto, hacemos esto, les preguntan hasta qué se va a comer en la casa, qué zapatillas se quieren poner. A ver, montones de situaciones que nos llevan a tener una falta constante de autoridad sobre nuestros hijos. Y por eso ese camino de Satanás, que quiere el caos, reina en las familias hace mucho tiempo. Y reinar en las familias para Satanás es ni más ni menos que la destrucción de un montón de cosas, entre ellas de la propia fe, de la propia autoridad que deberían tener los padres sobre los hijos, manifestada en la palabra de Dios. Por ende, todo se va desvirtuando de a poco. En Efesios capítulo 6, versículo 4, dice que se debe criar a los hijos en la instrucción de Jesús, proveer una formación esencial e impartir la instrucción de la palabra de Dios y funcionar en su nombre. Pero ¿cómo funcionamos hoy? ¿Cómo permitimos y permiten que funcionen sus hijos? ¿En la instrucción bien digo de Dios o en la instrucción de Satanás? Sus hijos tendrían desde niños una mejor calidad de vida espiritual y emocional si nos regiríamos por la fe y por la institución que nos lleva al camino de Dios. Pero como hoy los padres solamente se preocupan por las cosas material, tangibles y visibles y no por lo espiritual, lamentan a la larga los errores. No conocer a Dios, no conocer la obra de Jesús para un padre y una madre hoy es el camino al infierno. Y no lo digo porque sea apocalíptico. Antes de ser apocalíptico existe una Biblia, un libro de vida, cualquiera la tiene al alcance para comprarla, pedirla prestada y leerla. Hasta en el internet de la tecnología de hoy se puede leer la Biblia. Entonces, el infierno es el camino de aquellos que están fuera del camino de Dios. ¿Y cuántos hoy están en el camino fuera de Dios? ¿Cuántos son los hombres y las mujeres que pueden torcer la historia cuando viene torcida la planta de raíz? ¿Cuántos podemos volver a Dios, volver al verdadero camino de la vida? Se necesitan padres con autoridad espiritual, leyendo, aprendiendo la obra de Jesús, que es ni más ni menos lo que quería su Padre, el que nos lleva a los cielos, el que nos lleva al paraíso. Pero claro, ¿de qué sirve hablar todo esto con gente incrédula?
¿De qué sirve que te escuche esa gente? ¿De qué sirve que te escuche el ejército de Satanás? Esto es para aquellas personas que creen en Dios y que saben del valor de la autoridad. La autoridad es fundamental para poder criar a los hijos. Un padre y una madre con autoridad pueden ser despreciados en ciertos momentos de la vida por un hijo o una hija, pero a la larga, en ese largo camino que transitamos, llega un momento en el cual Dios nos pone en una situación de reconocer esa bendita autoridad que en algún momento tuvimos. Es cuestión de razonar, de pensar, de leer, de aprender. No existe ningún trabajo, no existe ningún amigo, no existe ningún lugar, nada material que se compare con Jesús y el camino a Dios. Es la instrucción de vida que todos deberíamos recibir desde niños. Pero lamentablemente, en muchos lugares, en la mayoría de los lugares del mundo, en cada casa, en cada lugar donde habita una familia, falta la autoridad. Porque obviamente Satanás ha barrido y ha hecho mucho daño en la tierra. Pero para quienes creemos demasiado en Dios, sabemos que en el fin de los tiempos estará la gloria de Dios. Y Jesús estará feliz y contento en ese momento, porque muchas de las personas que apostamos a la fe y que apostamos a algo divino, sabemos que en esa autoridad de Jesús en su palabra, de Dios como mandamiento de vida, está la verdad y está el jardín del Edén. Un abrazo muy grande para todos.